Usted sabe que desde hace un muy buen rato le hemos estado dando seguimiento a los casos relacionados con el presunto secuestro, dejaré así, secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, el hijo de Isabel Miranda Wallace. Un caso que ocurrió, sí, hace muchísimos años, pero que sigue vigente y que hoy en día es un caso que está repitiendo patrones. ¿Cómo qué? Sencillo. Cuando Isabel Miranda de Wallace se propuso meter las manos de lleno al caso de su hijo, ella empezó a utilizar los espectaculares de la empresa de su marido, Showcase Publicidad, para poner las fotografías de quien ella estaba acusando como asesinos irresponsables del asesinato de su hijo. Esto ya representaba una clara violación al debido proceso porque ponía una recompensa, o sea, estaba por dar una lana, ponía las fotos de las personas, los nombres de las personas, y personas sin ser juzgadas ya estaban siendo juzgadas públicamente y estaban siendo buscadas por la gente con tal de recibir una lana. Pues ya son varios años de que ahí está Juana Hilda, de que está César Freire, de que está Brenda Quevedo, de que está Jacobo Tagle. O sea, ya son muchos años de que son muchas personas que están en prisión sin una sentencia, algunos de ellos, si no es que la mayoría, y con procesos abiertos, esperando una resolución en donde ellos buscan cumplir o probar su inocencia. Y si no estoy mal, son 15, 16 años, ahorita ya me va a decir Salvador cuántos son, pero son tantos años en donde la señora Wallace ya tuvo que haber aprendido que esa manía de los espectaculares no está bien hacerla. Pero no, porque otra vez la señora Wallace vuelve a publicar y vuelve a subir todas estas fotos y todos estos, los vuelve a subir estos espectaculares. Incluso el 5 de noviembre, Estefanía Veloz, compartía cómo es que Isabel Miranda de Wallace habría contratado a 20 personas para que bloquearan el Parque México, donde estaba la exposición de su organización súper ficticia, ya lo habíamos determinado hace mucho, y estas personas incluso le impidieron el paso a Ricardo Rafael, ¿no? Lo terminaron lastimando. Fue un caso brutal. Entonces, el día de hoy le agradezco mucho por la espera, la paciencia y la disponibilidad para hablar sobre este caso, particularmente los avances que existen y qué tanto perjudica lo que actualmente está haciendo Isabel Miranda de Wallace para impedir que estas personas que están inocentes dentro de prisión y que fueron torturadas salgan de prisión. Y le agradezco a Salvador Leiva, abogado defensor de derechos humanos y secretario técnico de combate a la tortura de la Defensoría Pública Federal. Mi querido Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Meme, buenas noches. Mucho gusto estar contigo de nuevo. Pues, Salvador, platícame un poquito cómo va este caso, porque cada que yo hablo de la señora Wallace yo me enojo, pero no soy experta en derechos humanos, entonces no sé cómo van estos casos. Hablamos Juana Hilda, hablamos Brenda Quevedo, está Jacobo Tagle, está César, son muchas personas las que están involucradas, pero la persona o el hilo conductor es Isabel Miranda de Wallace, cómo ella los exhibe con espectaculares y hoy vuelve a hacer lo mismo. ¿Qué significan estos espectaculares para el debido proceso, por ejemplo? Muchas gracias, Meme. Pues sí, como bien mencionabas, digamos, la desaparición, podemos llamarla así, el supuesto secuestro y el supuesto homicidio, pues ocurrieron ya desde julio del 2005, en teoría. Llevamos desde hace aproximadamente ya casi 4 años que la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública, con su nuevo director, con el maestro Netzai Sandoval, asumió la coordinación de la defensa de este caso, la defensa de Brenda, de Jacobo, de César, de Albert, de Tony. Y pues como digamos, era necesario una respuesta institucional, una respuesta fuerte e integral para hacer una defensa adecuada de estas personas, ¿no? Porque la contraparte no hacía uso únicamente del juicio, o sea, es decir, no solo peleaba en juicio, como tú bien mencionas, se hizo uso de los espectaculares, de la exposición mediática. Nosotros hemos usado todos estos elementos que fueron utilizados por Isabel Miranda desde hace ya más de una década, hace más de 3 lustros, para amedrentar, para criminalizar, para estigmatizar a quienes ella señala como los supuestos responsables de haber cometido el secuestro y el homicidio de su hijo. Y ahora los estamos usando a favor de la defensa. Tú recordarás que hace ya en mayo de este año la Suprema Corte
decidió atraer el caso de Juana Hilda, el amparo directo. Juana Hilda fue sentenciada en primera instancia, es decir, por un juez, luego fue confirmada la sentencia en apelación, y el último recurso que le queda en ese juicio es precisamente el amparo directo, que es el que va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 15 años después, 16 años después, 17 casi, vuelven a aparecer estos espectaculares. La primera vez que aparecieron fueron en el 2006. Con lo que no contaba la contraparte es que en ese entonces no existía la ley de publicidad exterior para la Ciudad de México. Y actualmente esa ley que se publicó, si no me equivoco, en agosto, en agosto nosotros identificamos los primeros espectaculares. De hecho, si mal no recuerdo, tú fuiste una de las primeras periodistas que hizo pública esa información. Unos meses antes se había publicado esta nueva ley. Y esa ley ahora prevé como delito que quien exponga o quien atente contra la dignidad de personas o contra los derechos humanos de personas está cometiendo un acto que es considerado como delito. Entonces, esto nos dio pauta para una nueva estrategia de litigio en defensa de las personas que ya mencionaste, que las personas que representamos. Por una parte, una de las razones por las que se decidió atraer el caso, que para que la Suprema Corte atraiga amparos directos no es sencillo, es decir, tiene que tener una relevancia social de gran impacto, tiene que poder sentar un criterio jurídico novedoso, fue la estigmatización y la exhibición mediática que esta persona hizo de Juana Hilda González Lomelí en particular, que es una de las incriminadas en este supuesto secuestro y homicidio. Entonces, ya estando el caso en la Suprema Corte, hace nuevamente esta exposición mediática, que además ahora es un delito. Existe a la fecha una investigación, a pesar de que es un delito perseguible de oficio, tuvimos que presentar nosotros la denuncia en representación de las 5 personas, de Jacobo, de Brenda, de Juana Hilda, Tony, Albert y César, ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Hay una investigación penal que se sigue en contra de la empresa Showcase Publicidad y de Isabel Miranda Torres, o Isabel Miranda de Wallace, como se hace llamar, por los delitos cometidos previstos en la Ley de Publicidad Exterior. Eso por una parte. Por otra parte, también Juana Hilda y Brenda presentaron demandas de amparo en contra de las 16 alcaldesas y alcaldes de la Ciudad de México y de la Secretaría de la SEDUBI, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, precisamente porque son ellos quienes tienen y ellas quienes tienen que regular esta exposición. La SEDUBI entra cuando son vías primarias, es decir, Ahí creo que te nos congelaste, mi querido Salvador. Ahorita vamos a ver si regresa la señal, porque se nos congeló. Pero fíjense, desde el 2005 hasta la fecha, ahí ya, parece que ya. Ahora sí, ya regresó, se congeló un poquito la señal. Pero me estás diciendo que es la SEDUBI quien se encarga cuando son vías primarias, ¿no? De realizar como decir, aquí no puedes o aquí sí, pues te otorgar el permiso. Y en las otras vías, por ejemplo, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde también fue la presentación o la exhibición esta de su organización, ahí le corresponde a la alcaldesa de la Cuauhtémoc, por mencionar alguna. Es correcto. Particularmente en lo que mencionabas en el parque en principio es patrimonio cultural, entonces correspondería a la SEDUBI regular. No es solo otorgar o no el permiso, sino tienen la obligación de revisar que el contenido que se va a presentar no sea violatorio de derechos humanos, como tú bien lo mencionaste, el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, hay una excepción que podría ser la activación comercial, pero en la Condesa, que es parte de la Cuauhtémoc, esa activación no es permitida, no existe, porque los propios vecinos se organizaron y no permiten que se haga la activación comercial. Es decir, que necesariamente tendría que ser la alcaldía quien otorgó el permiso para esta exhibición. Ya tenemos 9 suspensiones, Meme, otorgadas por jueces y juezas federales, 7 provisionales y 2 definitivas, 2 de ellas relacionadas con la alcaldía Cuauhtémoc, donde ordenan que se cese todos los actos tendientes a exhibir mediáticamente a las personas supuestamente involucradas en este secuestro y homicidio. Sin embargo, ninguna de ellas se ha cumplido, no se han adoptado medidas para suspender. Lo que nosotros estamos pidiendo en realidad, y eso lo prevé incluso la Ley de Publicidad Exterior, no es que se baje como tal el espectacular, sino también que se suprima, es decir, que se borre, que se tape
en lo que se sigue la investigación, incluso la investigación penal. Eso por un lado, Meme, es parte de los argumentos que estamos sometiendo ante la Suprema Corte, como aún, o sea, es decir, estas violaciones no existieron solo hace 16 años, sino que se están repitiendo hoy que la Suprema Corte va a resolver el amparo directo de Juana Hilda. Y esto ocurre también con otra cuestión importante, que es la criminalización de la defensa. Desde el principio del asunto, tanto una abogada particular como una defensora pública fueron enjuiciadas por denuncias presentadas por la contraparte, por Isabel Miranda. Fueron sometidas a juicio. Estos juicios ya se cayeron, no existen condenas, no existen, es decir, no prosperaron, pero sí tuvieron afectaciones, por supuesto, en la vida personal y profesional de estas dos abogadas, excelentes abogadas, por cierto. Esto está sucediendo nuevamente. Como bien recordará tu audiencia, hace ya poco más de 2 años, en octubre de 2020, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas emitió la opinión 45-2020 respecto de Brenda Quevedo Cruz, donde dijo que era víctima de detención arbitraria, que el caso era en principio un caso de tortura, y ordena la liberación inmediata, una reparación integral y la investigación de todas las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de Brenda. A pesar de que el presidente acogió esta opinión y dijo que se iba a cumplir, que incluso eso fue para el grupo de trabajo, pues una excelente noticia, sacaron un comunicado, no agradeciendo, pero sí, bueno, haciendo, digamos, énfasis en que acogiendo que el presidente haya tomado esa decisión de cumplir con la opinión del grupo de trabajo, pues a la fecha Brenda no ha sido liberada, no ha sido reparada, y las investigaciones, que ahora si quieres te puedo comentar un poco, pues están la mayoría de ellas truncadas o avanzan muy lento. Es por ello que Ahí, desde la... ¿Sí? si me permites, quiero, antes de llegar a esta parte que también me interesa mucho explicarla, sobre cómo van los casos, vaya, el caso de Brenda Quevedo es un caso que ya tiene incluso una recomendación, que la hemos platicado mucho, y una recomendación por parte de un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, en donde recomiendan su liberación. Esto se llegó a la mañanera, llegó el tema y pues no pasó, o sea, se quedó congelado. Entonces, yo platiqué con Brenda hace un par de meses, y siempre le mando un abrazo a su mamá, y platiqué con Brenda, y Brenda justamente me decía, y esto es lo que yo no sé si se los ha comentado, pero lo voy a hacer yo. Me dijo que a partir de que entró su nueva defensora, o sea, que tiene este nuevo equipo que tiene un año, si no estoy mal, un poquito más de un año con ella, empezó a ver el avance que no había visto en 16 años. Imagino, o sea, cuando él me lo contó, dije, en la torre. O sea, imagínate no saber y no ver un avance por 16 años, y que llega una persona con una noción distinta, con una estrategia distinta, y en un año empieza a ver cómo las cosas empiezan a caminar de una forma diferente que te da esperanzas. Eso para una persona que tiene tantos años en una prisión, que está encerrada y que le han dicho que no y que la quieren responsabilizar de algo que no cometió, creo que es impactante. Pero antes de llegar a esta parte, el caso de Isabel Miranda de Wallace me frustra mucho. ¿Hay algo que se puede hacer legalmente con el tema de los espectaculares y con la forma en la que la señora y ciertos otros personajes, porque no es ella sola, ¿no? Es una organización que tiene varias personas allá adentro, pero hablemos por ella, que se le pueda responsabilizar de algo, o sea, que esto tenga una consecuencia, no sé cuál sea, por eso te lo pregunto, porque yo veo que campantemente sigue poniendo los espectaculares, te los compartí, yo decía, ¿qué es esto? O sea, otra vez los espectaculares, otra vez esta criminalización de las personas, otra vez esta exhibición, o sea, otra vez esta campaña de publicidad para culpar a personas de un delito que no se ha comprobado que cometieron. Entonces, ¿por qué hay algo que se puede hacer? ¿No se puede hacer nada? ¿Qué pasa con este caso en particular, con ella? Buena pregunta, Meme. Es interesante, creo que se cortó un poco cuando lo estaba comentando. Hay una investigación penal en la Ciudad de México en contra de la empresa Ok. responsable, la empresa Showcase, y de Isabel Miranda Torres, por el delito que prevé la propia ley de publicidad exterior. Eso es nuevo, o sea, la ley de Ok. publicidad exterior ya establece como delito cuando una persona viola derechos humanos en espectaculares, tiene una pena, tiene una multa. Ya hay una investigación abierta en la Fiscalía de la Ciudad de México. Por otro lado están las investigaciones por la tortura. Esas no son solo contra Isabel, sino también contra todas las personas que pudieron estar involucradas. No solo de Brenda, ahí entran también Jacobo, entra Juana Hilda, entra César. Ok. Eh,
Y tenemos, que esa es la más importante para nosotros, por así decirlo, como defensa, que es la de simulación de pruebas. No sé para recapitular un poco, pues presentamos Sí, esta denuncia por el hallazgo de la gota de sangre después de un segundo cateo, donde su trabajador rentó el departamento. En fin, las pocas semanas de presentar la denuncia, el Ministerio Público se abstuvo de investigar, tuvimos que ir a un juez para que revocara esta determinación, la ganamos, el juez ordenó que se investigara e inmediatamente después, nuevamente, se abstienen de investigar, más o menos bajo los mismos razonamientos, volvimos a ir ante un juez, volvimos a ganar, y entonces ya una jueza federal le otorga el amparo a Isabel, se suspende la investigación y entonces estamos esperando la resolución de la revisión. Claro que para esto, pues ya llevamos casi 2 años, la investigación está truncada, no se está avanzando, esto da oportunidad a la contraparte de seguir manipulando la información o las pruebas para que no sea investigada, de hacerse de testigos o coaccionar testigos también, ¿no? Que es un tema que ha plagado este caso, ¿no? La cantidad de testigos que se han retractado, que han cambiado sus declaraciones, porque se les inician otras investigaciones por falsedad de declaraciones rendidas ante autoridad judicial, que es el delito favorito de la contraparte. Entonces, pues esperemos, llega un punto donde ya no es, digamos, parte de la defensa, sino de las autoridades, particularmente de los ministerios públicos, la federal y la local, quienes tienen que hacer la investigación, deslindar responsabilidades y, en todo caso, si corresponde, llevar a juicio a quienes resulten responsables. ok. Ahora, dicho esto, aclarado esta parte que me la preguntaban mucho y también por eso hice esta pausa, ¿qué pasa con las fiscalías y con estas partes? Acabas de mencionar cómo se va retrasando, cómo le van poniendo obstáculos a lo largo de los años a las solicitudes de investigación, a todo lo que ustedes están haciendo como equipo para que se lleve una investigación correcta y se determine qué es lo que pasó y si las personas son inocentes, que salgan de prisión. Nos estamos hablando de una defensa. ¿Por qué tantas trabas? ¿Cuál es el problema? ¿En dónde está esta piedrita en el zapato? ¿Dónde volteamos a ver y decimos, es que esto tiene que cambiar? Si logras descubrirlo, Meme, y nos los compartes, te lo agradeceríamos muchísimo. Cuando fue la opinión del grupo de trabajo, por ejemplo, pues una de las principales acciones que hicimos para su cumplimiento fue presentar nuevamente la denuncia de tortura por Brenda. Uh-huh. Presentamos amparos contra las autoridades que estaban encargadas de darle la reparación, de inscribirla en el Registro Nacional de Víctimas. En fin, todas las autoridades que estaban involucradas en algún punto con la recomendación, presentamos amparos para el cumplimiento. Y ahora resulta que es la defensa quienes estamos siendo investigados. Existen 5 investigaciones federales en contra de personal de la Dirección General de la Secretaría Técnica y de la Defensora de Brenda, no es por, no sé, corrupción o por enriquecimiento ilícito, no, es una por presentar pruebas, otra por acudir a audiencia a representar a Brenda, a Juana Hilda, a Jacobo, precisamente en estas que te comenté, para que se abriera la investigación en contra de Isabel por la simulación de pruebas. Otra es por presentar el amparo de Juana Hilda ante la Suprema Corte. Otra es por presentar los amparos por presentar los amparos para el cumplimiento de la opinión del grupo de trabajo. Y la última de la que tuvimos conocimiento es por representar a Brenda en algunos juicios y a Juana Hilda en la Suprema Corte cuando se supone que Juana Hilda incriminó a Brenda. Y claro, esta incriminación fue bajo tortura, como es uno de los puntos principales que está conociendo la Corte. Entonces, en lugar de investigar y de cumplir con la opinión del grupo de trabajo en lo que respecta a Brenda, lo que hicieron fue investigar a la defensa. Entonces, nosotros tenemos que conozcamos 5 investigaciones en nuestra contra por defender a Brenda, Juana Hilda, César, Albert, a Tony, y seguramente vendrán más. Esto llegó a un punto, Meme, en el que incluso en Naciones Unidas se inició lo que se conoce el procedimiento de represalias, donde Okay. la propia ONU, la alta comisionada de Naciones Unidas, le preguntó al Estado si era cierto que estaban investigándonos por defender a estas personas. La fiscalía contestó que no existían investigaciones, eso en un principio, es decir, podemos decir que la fiscalía le mintió a la ONU. Y semanas después ya la Secretaría de Relaciones Exteriores le informa a la ONU, y esto está público en la página de la Alta Comisionada de Naciones Unidas,
que efectivamente existían 3 investigaciones en contra de la defensa de Brenda y de Juana Hilda. A la fecha ya son 5. Entonces, por un lado, no hay avance en la investigación que tiene que ver con el caso, pero sí hay avances sustantivos en las investigaciones en contra de la defensa, como ocurría también hace 15 años. Entonces, es interesante cómo estamos viendo hoy lo que ocurría o cómo empezó hace 15 años, lo que quizá puede indicar que estamos en un punto muy importante. El caso está en la Suprema Corte, es decir, estamos cerca quizá de ver el final y de ver, de que se descubra la verdad de cómo se va a resolver, porque qué es lo que pasó, probablemente nunca sepamos en verdad qué fue lo que realmente pasó. Y esto, en parte, probablemente 100% debido a la actuación que ha tenido la contraparte en el juicio. Y es una de las preguntas que va a resolver la Suprema Corte, ¿no? ¿Hasta qué punto llega el papel de las víctimas en una investigación y cómo esto puede afectar el debido proceso o un juicio cuando se excede de ciertas acciones, como lo fue en el presente caso, los espectaculares, la mediatización, el grabar supuestas confesiones obtenidas bajo tortura y luego exponerlas en redes como en YouTube, el haber sido señalada de participar en las torturas de algunas de las personas que están siendo procesadas. Y nada más para hacer la aclaración, 3 de ellas tienen sentencia, César, Juana Hilda, perdón, 4, Albert y Tony, los hermanos Castillo Cruz. Sin embargo, todos ellos está pendiente que se resuelva su amparo directo. A la fecha, la Corte solo ha solo ha decidido que va a traer el caso de Juana Hilda, pero también están pendientes de resolver las solicitudes de César, de Albert y de Tony. A César también le representamos ante la Suprema Corte. Estamos a la espera de que la Corte resuelva si lo va a resolver en fondo o no. Tendría sentido que sí, porque es la misma sentencia que Juana Hilda. No tendría mucho sentido tener una sentencia de la Suprema Corte y 2 de colegiado. Y Jacobo y Brenda son las únicas personas que siguen en proceso de primera instancia, por así decirlo, es decir, no han tenido sentencia en ninguna ocasión. Estamos a la espera de la ratificación de algunos dictámenes que hacían falta y también que se desahoguen algunas de las pruebas que surgieron a raíz de que, por ejemplo, medios como el tuyo y personas periodistas serias han descubierto información que ha servido para obtener nuevas pruebas, para conseguir que personas que estuvieron involucradas ahora se atrevan a hablar, que ya no le tengan tanto miedo a la contraparte, que sepan que pueden, que están acompañadas por la Defensoría Pública, si es que aportan pruebas, si es que participan en el juicio. Entonces quedan algunas de esas pruebas también por desahogarse. Salvador, aquí quisiera hacer una pausa, pero acabas de mencionar algo que creo que para mí es clave. El caso, vaya, ¿cómo los están investigando a ustedes? Esto, vaya, ustedes son la Defensoría Pública Federal. Y creo que es una idea, no la tengo solamente yo, creo que la tenemos muchas personas, de pensar que, y creo que este rumor existía antes de que se hicieran ciertas modificaciones que dieron paso a estos cambios en la Defensoría Pública, pero mucho se pensaba que no había manera en que la Defensoría Pública pudiera operar con independencia de las fiscalías o del Poder Judicial, porque pues prácticamente iban a estar siendo perseguidos por el juez o perseguidos por el fiscal. ¿Qué opinas de esto? Porque a mí me preocupa mucho el que una persona que está defendiendo a otra, y sobre todo cuando hablamos de defensores públicos, empiecen a ser también perseguidos o empiecen a ser denunciados por simplemente hacer su trabajo. Digo, entiendo que es el caso de Isabel Miranda de Wallace y que es una mujer que tuvo mucho poder en su momento, tuvo mucho poder, el poder de la protección del propio presidente de la República en su momento, y se amparó de ese documentito, ese papelito que le dieron de derechos humanos en tiempos de Calderón, y entiendo que venía con ese poder, pero hoy la señora ya no tiene o sigue teniendo ese poder. Yo supongo que eso es más bien materia de investigación de otro tipo, Meme, investigaciones periodísticas. Tú hiciste hace ya quizá un par de años la investigación sobre la empresa Sí. Showposter, la empresa Fantasma. Hay otras periodistas serias que están haciendo investigaciones, Ricardo Rafael, Anabel Hernández, Luisa Cantú. Sale de lo que a nosotros nos corresponde. A nosotros, pues lo que tenemos que hacer es lo jurídico, lo judicial, ¿no? Presentar las demandas, llevar los juicios, hacer el acompañamiento. Como tú bien dices, estas 5 personas se presentaron o se enfrentaron a un poder increíblemente grande, ¿no?
¿Qué puedes hacer cuando hay cartas de Marta Saúl en la investigación pidiéndole al fiscal que actúe correctamente? ¿Qué puedes hacer cuando estás en espectaculares y te los ponen enfrente de la escuela de tu hermano y se tuvo que ir del país, como es el caso de Brenda? ¿Qué puedes hacer cuando Albert y Tony tuvieron que pagar cientos de miles de pesos cuando ya estaban detenidos para que no los mataran, porque había una recompensa por información? Entonces, dentro del penal, ellos vivieron un riesgo de muerte. Cualquier persona les iba a hacer lo que sea con tal de conseguir algún tipo de información y conseguir la recompensa. Entonces, estaban solos contra todo este poder económico, este poder político y este poder institucional, le llamaría yo, porque quizá no es el poder político, sino el institucional. ¿Dónde tienes gente? ¿Dónde tienes contactos? ¿Qué instituciones? Luego, las instituciones que menos te imaginas son las que más pueden mover estas situaciones. No necesariamente tiene que ser el exsecretario de Seguridad Pública, sino podría ser el director de una policía en una alcaldía, o, es decir, entonces a ese poder se tuvieron que enfrentar durante muchos años, e incluso la defensa. Cuando la defensa iba sola, entre comillas, a pesar de ser defensores y defensoras públicas, pues era una persona en contra también de todo este poder. Y es por eso que se decidió que este era uno de los casos que se iba a acompañar desde la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, coordinado con otras áreas, con la Unidad de Defensa Penal, con la Unidad de Litigio Estratégico, con el propio director ha participado en estos juicios. Es decir, perdón, voy a una frase coloquial, pero depende del sapo la pedrada, ¿no? Si te estás enfrentando a este nivel de poder aún hoy en día, pues necesitas un equipo que pueda dar respuesta del mismo nivel. Y eso es lo que estamos intentando hacer o estamos haciendo con este caso. Isabel Miranda de Wallace incluso ha llegado a acusar al titular de la Defensoría Pública, ¿no? Ya llegó hasta eso a decir que el propio Netzaí Sandoval está intentando liberar a una criminal y está, vaya, lo ha hecho público, esto no es ningún secreto, lo dice en sus redes sociales un día sí y al otro también. Para cerrar y agradecerte muchísimo la plática y que nos hayas hecho estas aclaraciones y actualizaciones de cómo van los casos, preguntarte, ¿cómo están ellos? ¿Hay ánimos, hay esperanza, hay ánimos de que prosperen los casos? Yo te platicaba lo que me decía Brenda hace ya un par de meses cuando hablé con ella, pero de los demás, porque no solamente es Brenda, es Juana Hilda, o sea, son muchas personas quienes están involucradas en esto y que han estado muchos años dentro de un proceso que no tiene luz, no tiene pies ni cabeza. Entonces, ¿hay esperanza? Si hay esperanza, meme, están mal, esa es la respuesta, todas y todos ellos. En temas de salud, las consecuencias que han padecido por la tortura y que no ha sido atendida, se va agravando día con día, la falta de atención médica de todas y de todos ellos. Por supuesto, la lejanía de sus hogares, todo lo que perdieron durante particularmente los primeros años del juicio y que pues no han podido recuperar. Entonces, ellos están mal, pero hay esperanza. Y también es un poco complicado porque viene la opinión del grupo de trabajo, por ejemplo, Brenda y su familia, pues muy emocionadas, muy esperanzadas. El presidente saliendo a decir que va a acatar con esa recomendación. Han pasado 2 años y Brenda sigue presa, ¿no? Seguimos a la espera de la resolución de un amparo para que le cambien la medida cautelar. Eh, Cada vez que escuchan o que les llega la noticia de que nos están investigando, que atacan al titular de la Defensoría, que por cierto, pues el titular de la Defensoría, el maestro Netzaí Sandoval, pues no ha querido liberar solo a una persona, liberó a 41,000 este último año, ¿no? Ese es nuestro trabajo, asegurarnos del debido proceso y de obtener la libertad de las personas inocentes. Entonces, pues cada vez que salen estas cuestiones, se asustan, ¿no? De otra vez lo mismo que hace 15 años, salieron los espectaculares y regresa lo mismo y otra vez está pasando lo mismo, este poder de esta señora, y creen que se va a echar todo para atrás. Creo que hoy por hoy, bueno, más bien estoy convencido hoy por hoy, meme, que las bases para el descubrimiento, la desfabricación de este caso ya están, pase lo que pase con la defensa, pase lo que pase con nosotros en la defensoría o lo que sea, ya están echadas a andar y este caso se va a caer por sí solo. Dijiste algo muy interesante. ¿Cuántas personas han liberado en este año? 41,000. Uf. ¿Cuántos casos de tortura han recibido en los últimos años? ¿Cuántos ya han atendido, particularmente de tortura? Actualizando la cifra que tuvimos la plática pasada, a la fecha, desde 2019, agosto de 2019 al día de hoy, hemos presentado alrededor de 5,400 denuncias. No significa que todas ellas sean por hechos ocurridos en los últimos 4 años. De hecho,
muchas de ellas son de tiempos anteriores, pero son 5.400 a nivel federal y estatal. También denunciamos ante las fiscalías locales. Esto es un datazo, o sea, 41,000 liberados y están presentando 5,000 denuncias por tortura, creo que es un dato importante. ¿Consideras que este es un avance para la justicia en México? ¿El qué, Meme? El que estén liberando tanta gente y que también estén presentando estos casos, porque antes no escuchábamos que se presentaran estas denuncias por tortura. Yo no escuchaba eso. Sabíamos que torturaban a las personas que estaban adentro, lo sabíamos, era como el secreto a voces, pero no que se presentaran no se presentaban estas denuncias. Entonces, esto sería un avance, podemos considerarlo un avance, digamos que un paso para tener una mejor impartición de justicia o al menos procesos más claros. Sí, sí, por supuesto que sí. Gracias, por ejemplo, la parte de las libertades, pues eso es a través de nuestras defensoras y Sí. defensores, que son casi 900 personas, más sus oficiales. Eh, pero aparte, con el apoyo que ha dado el ministro Arturo Saldívar a la Defensoría, que ha sido uno de sus proyectos desde el inicio de su presidencia, el crecimiento, el respaldo institucional, hemos logrado no solo mejorar el servicio, sino crear estas nuevas áreas como la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, la Unidad de Litigio Estratégico y generar cambios estructurales. Hablamos de 41,000 personas, pero también esto tiene que ver con, por ejemplo, el caso que se resolvió en la Suprema Corte, el amparo en revisión 315, que ya obliga a las juezas y a los jueces por fin a revisar que una persona que lleva más de 2 años en prisión preventiva, a revisar si esa medida sigue siendo la más viable o si se le puede cambiar por otra. Esto no existía y no ocurría antes, y no solo eso, se negaban las juezas y los jueces, a pesar de que ya estaba en la Constitución. Ese caso lo ganó la Defensoría Pública desde la Unidad de Litigio Estratégico. Entonces, por un lado estamos mejorando el servicio, el 1 a 1, por así decirlo, y por otro lado tomamos casos que pueden generar cambios estructurales, como fue el resultado de esta resolución de la Suprema Corte, como será el caso de Brenda, como será el caso de Juana Hilda, porque estos casos se van a resolver en la Suprema Corte, se van a resolver en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también están los casos de todas ellas y ellos, se va a resolver ya se resolvió, perdón, en Naciones Unidas. Entonces, sí, sí es un avance el poder tener también estos números y estos datos y esta información, el poder saber quiénes están torturando, dónde, cuándo, por qué, para qué, también nos sirve para poder idear estas estrategias más estructurales y entonces sí identificar problemas específicos y hacer cambios en el todo y no solo el atender el caso por caso. Entonces sí, sí es un avance el fortalecimiento de la Defensoría Pública, por supuesto, en específico, en este caso, el tema de la institucionalidad en el combate a la tortura. Nuestras defensoras y defensores están obligados, no solo por nuestra normativa interna, por leyes nacionales y por el derecho internacional, a denunciar absolutamente todos y cada uno de los posibles casos de tortura de los que tengan conocimiento, y si no, ellos estarían cometiendo un delito conforme a la ley en materia de tortura. Entonces, es uno de los tantos, digamos, de los tantos objetivos que nos planteamos, van unidos unos con otros. El combate a la prisión preventiva va unida con el combate a la tortura, la defensa adecuada, por supuesto, la dilación en los procesos. Son diferentes batallitas, pero que van hacia un todo, que es mejorar y cambiar este sistema de justicia penal que tanto le ha fallado a todas y a todos nosotros. Pues Salvador, te agradezco mucho. Ya me gustaría platicar contigo en otra ocasión a profundidad sobre el tema de tortura para darle seguimiento a esto, porque es uno de los temas que se mantiene muy callado, se mantuvo muy callado en México por muchos años. Insistiría en eso. Era el secreto a voces y lamentablemente, pues es uno de los temas que más se ha abanderado. Creo que vale mucho la pena explicar paso a paso cómo es que hoy se está tratando, pero ya lo haremos en otra ocasión, si me permites, para platicar contigo sobre eso. Por supuesto que sí, cuando tú quieras. Y gracias a ti, Meme. Te mando un abrazo muy grande y muchas gracias. Hasta luego.